Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, te damos toda la gloria. Te agradecemos en este día el privilegio que tú nos das de poder darte el culto. Queremos proclamar que Jesús es el Cristo, que por tu gracia Él ha cumplido todo en la cruz, ha consumado todo, ha abierto el único camino para regresar a ti, ha quebrantado el poder de la oscuridad, ha perdonado nuestros pecados. Y ahora, a través de la fe en Él, somos tus hijos. Por eso, Señor, te damos muchas gracias, porque vemos cómo tu mano poderosa está cada día sobre nuestras vidas. Vemos cómo abres puertas cada día para compartir tu precioso evangelio. Tú abres camino donde no lo hay. Que en este tiempo estés recibiendo toda la gloria. Padre, quebranta todo el poder de la oscuridad. Quita todo afán, toda incredulidad, todo temor de nuestras vidas. Que podamos en este tiempo experimentar la plenitud de tu Espíritu Santo para levantarnos como tus testigos en cada uno de los campos donde tú nos has puesto. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y en este día vamos a ver, por gracia de Dios, su preciosa palabra que encontramos en 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. En 1950 hubo una gran guerra civil en la península de Corea. Fue un tiempo, por supuesto, de gran dificultad. De repente, un ejército comunista en Corea del Norte empezó, sin aviso previo, a conquistar todo el país y llegó el límite que solo quedaba una ciudad al sur, Pusan. Todo lo demás lo habían conquistado. En ese tiempo se juntaron todos los pastores, todos los líderes de la ciudad de Pusan, hicieron una reunión para orar, para clamar a Dios. Porque realmente solo Dios podía estar cambiando esa situación tan crítica. Y justamente a la hora que ellos estaban reunidos en oración, a la otra parte del mundo, en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, pues había una importante reunión. Había países liderados por los Estados Unidos que querían enviar un ejército para ayudar a Corea del Sur. Pero uno en concreto, que era Rusia, se oponía, porque Rusia apoyaba a Corea del Norte. Por eso tenía lugar esa reunión tan importante de la Comisión Permanente de las Naciones Unidas, donde esas naciones tienen que estar votando y para aprobar algo todos tienen que estar de acuerdo. Con uno solo que se oponga no podían aprobarlo. Y todos sabían que Rusia se quería oponer. Pero aún así hicieron la reunión. Y justamente allí en Pusan, en Corea del Sur, estaban orando los pastores, los líderes, clamando a Dios. Cuando comenzó la reunión, el embajador ruso no se presentó. Era muy extraño, ¿verdad? Entonces siguieron adelante con la reunión y votaron y todos estuvieron de acuerdo en enviar un ejército para apoyar a Corea del Sur. Luego se enteraron que el coche, el carro del embajador ruso, de repente se estropeó, sin ninguna causa. Y por estropearse el carro,
no pudo llegar a esa reunión tan importante y no pudo oponerse como pensaba hacer. Por eso enviaron ese ejército internacional que ayudaron a Corea del Sur y pudieron estar salvando ese país. Por eso a través de eso vemos el poder de la oración. Cuando de verdad tomamos el pacto y estamos orando, incluso por nuestra nación, porque en todas las naciones, desgraciadamente, hay conflictos, desastres y dificultades, y en este tiempo todavía más. Pero cuando estamos orando, tenemos que ver cuál es la identidad, la autoridad y la respuesta a la oración cuando los hijos de Dios están orando conforme al plan y al deseo de Dios. En 2 de Samuel 19 aparece también una gran crisis en el pueblo de Israel. El rey Ezequías, cuando llegó al trono, le dijo al rey asirio, que era el imperio más poderoso de ese tiempo, que no le iba a pagar tributo como su padre había hecho durante tantos años. Ezequías, que era un hombre de Dios, un hombre que tiró la idolatría, que se aferró al pacto, él decidió que no le iban a dar tributo a ese rey idólatra. Fue muy valiente. Pero por supuesto ese rey no se quedó quieto y fue allí con sus ejércitos y entraron en las ciudades de Judá. En ese momento Ezequías tembló, no estuvo firme realmente y envió un emisario intentando arreglar las cosas, pero no funciona de esa manera, ¿verdad? Humanamente hay problemas que no podemos solucionar. Luego le envió un montón de plata del mismo templo de Dios, le dio la plata para evitar que les atacaran. Estaba desesperado, pero tampoco funciona. Y hay situaciones, crisis, a nivel familiar incluso, que no podemos arreglar por nuestras fuerzas y que cuando intentamos arreglarlo todavía es peor. Es peor todavía, no funciona, y eso le estaba pasando a Ezequías. Entonces ya estaban decididos ese ejército que se había movilizado ya hasta allí, por eso quería terminar. Y le enviaron incluso cartas burlándose, amenazándose. Y cuando ya no tenía otra salida, Ezequías, dice la palabra, cogió esas cartas que eran una afrenta y fue y se arrodilló en el templo, en una pared que había allí. Y empezó a clamar. En ese momento, cuando ya estaba al límite, Ezequías empezó a clamar a Dios. Debería haberlo hecho al principio, ¿verdad? Pero bueno, es nuestra naturaleza, ¿verdad? A veces intentamos arreglar las cosas y decimos que tenemos mucha fe, pero cuando viene una situación difícil, la verdad que a veces nos puede pasar, y de hecho nos pasa así. Pero Ezequías al final, por gracia de Dios, pudo ponerse delante de Dios. Y eso es la bendición que tenemos los hijos de Dios, la autoridad que tenemos. Y allí como hijo, representando como rey a todo el pueblo, él oró, clamó a Dios con todo su corazón. Y Dios le envió al profeta Isaías para darle la palabra de parte de Dios. Y le dijo que le iba a dar la victoria. Humanamente era imposible, era un grandísimo ejército que estaban rodeándolo, sitiando la ciudad de Jerusalén. Pero Dios le dio respuesta inmediatamente. Y dice en 2 de Samuel 19, versículo 35, que aquella misma noche que él se hincó de rodillas y clamó a Dios, aquella misma noche Dios envió un ángel que mató a 185.000 asirios. 185.000, los mató. Por supuesto, al día siguiente estaban consternados. Los pocos que quedaron, incluido el rey, huyeron. Y el rey, cuando llegó a su ciudad, a su capital, fue a su falso dios a orar, y allí sus mismos hijos, dice la palabra, lo mataron. Por eso, ciertamente,
Cuando estamos orando delante de Dios, tomando el pacto de Jesús el Cristo, Dios nos da respuesta. Y tenemos que estar conforme a la palabra, viendo realmente esa bendición tremenda que tenemos, que es la oración. Y tenemos que estar implementando y disfrutando esa oración para poder estar viendo cómo a través de la oración es la única manera de quebrantar esos desastres, no solo en mi vida, en mi familia, en toda nuestra nación. Y también vemos la vida de Jocabed, también su nación, el pueblo de Israel en ese tiempo estaban totalmente en desastres, eran esclavos. Qué paradoja, ¿verdad? El pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, esclavos de un pueblo, el egipcio, que era idólatra. Y como hijos de Dios, si no tomamos el pacto de Cristo, si no estamos en la dirección del evangelismo y las misiones, que es el plan absoluto de Dios, Satanás nos esclaviza con muchas cosas. Por ejemplo, la comodidad. Nos acomodamos totalmente y vivimos como dormidos. Dios nos ha bendecido grandemente a través de Jesús el Cristo. Nos ha dado tremendas y preciosas bendiciones para que podamos estar proclamando su nombre hasta lo último de la tierra, pero sin darnos cuenta, estamos acomodados, sin darnos cuenta de la bendición tremenda que ya hemos recibido, que es solución para todos los problemas. Y no estamos disfrutando de esa vida. Por eso podemos caer en esa esclavitud como se encontraba el pueblo de Israel. ¿Cómo cambiar eso? Humanamente no podían vencer al ejército egipcio, que era superior a ellos. No había manera humana de cambiar y salir de esa manera de la esclavitud. Y humanamente no podemos salir de muchas cosas que estamos todavía encadenados, cosas que hay en nuestras vidas, que no podemos salir ahí, cosas, y humanamente no se puede. Pero esa mujer, Jocabed, que era de la tribu de Leví, ella tenía el pacto. Ella se aferró al pacto de Jesús el Cristo y oró. Ella oró. Por supuesto con fe. Y hay que orar con fe, porque Dios tiene la respuesta. Por eso a través de la oración de esa mujer, Dios obró grandemente y pudo cambiar totalmente la nación. Dios le dio ese remanente precioso, ¿verdad? Moisés. Ella desafió totalmente porque el faraón había dictado la ley de que tenían que matar a todos los varones egipcios, hebreos que nacieran. Pero ella desafió porque tenía fe en Cristo y lo guardó. A los 3 meses lo metió en la arquilla, pero ella sabía cómo Dios iba a obrar, tenía fe totalmente, sabía que lo iba a librar, y así fue. Y cuando estuvo amamantándolo, antes de entregarlo al palacio, ella grabó todos los días el Evangelio. Estuvo constantemente compartiendo la palabra, grabando el Evangelio en Moisés, hasta el punto que en esos 40 años que vivió como un príncipe Egipto, con esa cultura egipcia que era idólatra, con esa vanidad que había en el palacio, él sabía muy bien quién era. Nunca perdió quién era y prefirió, antes que esas cosas, solo Cristo. Por eso Dios utilizó a Moisés y lo utilizó para liberar a su pueblo y guiarlo hasta la tierra prometida. Y todo fue, y empezó por esa oración de Jocabed. Por eso tenemos que ver esa bendición de la oración que tenemos y que tenemos que estar no solo conociendo, sino disfrutando, estar orando. Uno puede dar una clase técnica de la oración, podemos explicar muy bien lo que es la oración, pero lo importante es que oremos, que disfrutemos la oración. Esa oración delante de Dios, esa oración que tiene que ser el tiempo más feliz. Dios nos creó para darle culto y la oración es culto. Él está con nosotros 24 horas y hay que estar a través de la oración disfrutando de la paz, de la vida, de la fuerza que solo Él nos puede dar, recibiendo esa fuerza a través de la oración para con esa fuerza poder estar compartiendo el Evangelio en el lugar donde Dios nos ha puesto.
Y también en el pasaje de hoy vemos a Ana, otra mujer de Dios, que aunque primeramente estaba orando una oración física centrada en ella y en cosas incorrectas, pero al centrarse en Dios, Dios te empieza a sanar. Si te empiezas a centrar, aunque vayas con un motivo incorrecto, al centrarse en Dios es algo tan poderoso que ahí Dios empezó a mostrarle a Ana cuál era su deseo, cuál era la mayor necesidad en ese tiempo, porque su nación estaba totalmente caída en idolatría, había perdido otra vez el evangelio, había perdido el evangelismo y las misiones y estaban totalmente en idolatría. Por eso venían desastres continuamente. Los filisteos, que eran idólatras, estaban atacándoles continuamente hasta el punto que les robaron el arca. Algo tremendo lo que simboliza eso, ¿verdad? Entonces, esa mujer, Ana, pudo entender cuál era el deseo de Dios y empezó a orar. Y a través de su oración, Dios pudo cambiar totalmente su nación. Por eso en este día la palabra es muy importante. Un tiempo para orar por mi nación, pero también, por supuesto, mi familia, el lugar donde trabajo, el lugar donde estudio. Un tiempo para orar, porque esa oración, a través de la oración, es el poder para transformar el mundo, para cambiar vidas, para cambiar familias, para cambiar naciones, como estamos viendo a través de la palabra, que es la verdad. Y en el momento que oramos, tomando el pacto de Jesucristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, que ha consumado todo, en ese momento se derrumban los desastres, esos desastres que estaban viniendo, como hemos dicho, a través de la idolatría. Vienen desastres continuamente, porque eso no es la voluntad de Dios, y ahí Satanás y los demonios obran. Y Satanás ha venido a hurtar, matar y destruir, y lo está haciendo continuamente. Por eso Ana hizo esa oración sabiendo quién era ella. ¿Quién somos nosotros? Los que han quedado, los remanentes, que Dios por su gracia en esta era nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha capacitado y nos quiere y nos está utilizando para su gloria. Ese remanente, los que han quedado, porque es por gracia de Dios, porque el Señor nos ha escogido, Él hace todo y Él sigue cumpliendo su obra. Por eso somos los que han quedado. Hay que saber nuestra identidad. Y Ana sabía quién era. Por eso ella oró con esa oración de los que han quedado, una oración que disfruta de la bendición del trono celestial. Dios, que es soberano, que tiene el dominio, el control de todas las cosas, Él está en su trono con los ejércitos celestiales. Y es nuestro respaldo. Por eso cuando estamos orando esa oración sabiendo que somos los que han quedado, sus hijos, ciertamente podemos disfrutar de esa bendición del trono celestial. Y no solo ella sabía que era la que había quedado, también hizo la oración del peregrino. Y dice en Hebreos 11, versículo 13, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Estamos de paso hacia nuestra patria celestial. Por eso en este tiempo que estamos, ciertamente si estamos orando y disfrutando de esa oración del pacto, como pudo empezar a experimentar Ana a través de esa dificultad, vamos a disfrutar esas bendiciones que trascienden el tiempo y el espacio, es decir, respuestas que al orar no solo se quedan en nuestro tiempo presente, alcanzan el futuro, trascienden el tiempo, trascienden el espacio, no solo para el lugar donde estoy. Esa bendición alcanza otros lugares lejanos, hasta las 237 naciones. Por eso, esa es la oración del peregrino. 24 horas tenemos que orar cada día por todos los acontecimientos, situaciones, dificultades, crisis que estamos enfrentando. Dios tiene un plan absoluto. Y si estamos orando como Ana, lo vamos a descubrir. Y ella tuvo esa respuesta que trasciende el tiempo y el espacio. Ella, que era estéril, Dios le dio un nazareo, un evangelista.
Los nazarios eran personas que se entregaban desde pequeños para el servicio absoluto de Dios, como lo fue Sansón, como lo fue Elías, como lo fue Juan el Bautista. Y también Samuel. Le dio esa respuesta que trasciende el tiempo y el espacio. Y Ana también hizo esa oración del conquistador. Esa oración que da las respuestas que nunca antes y nunca después. Cómo experimentó esa respuesta Josué, cuando estaba luchando contra esa alianza de los amorreos. Él oró, sol detente, luna detente, y Dios paró el sol y la luna. Fue una respuesta que nunca antes, nunca después, dice la palabra. Y esas son las respuestas cuando estamos tomando el pacto de Jesucristo, orando una oración que es conforme al deseo y la voluntad de Dios, y estamos disfrutando esa oración 24 horas. Ciertamente vamos a estar alineados totalmente al plan absoluto de Dios, y Dios va a levantar nuestras vidas esas respuestas de nunca antes y nunca después. Por eso es muy importante que estemos poco a poco disfrutando esa oración de 24 horas. Un remanente me preguntaba, pero eso, ¿cómo que orar 24 horas? Pero si, entonces durmiendo también hay que estar orando. Bueno, no quiere decir que sea 24 horas sin parar de hablar, no es eso. Yo le decía, cuando te levantas, oras. Luego vas al colegio, oras. Te viene una situación en el colegio, oras. Tienes un rato libre, oras y le das gracias a Dios. Tienes un problema, oras. Hay un problema con una persona, oras por esa persona. Constantemente, 24 horas. Es decir, que durante el día, si tenemos un tiempo especial, primeramente marcado, personal con Dios, luego durante el día, poco a poco empezamos, de manera natural, ya sale la oración. Darle gracias, no por supuesto solo pedir, sino sobre todo darnos cuenta que Dios, que es vivo, está con nosotros 24 horas. Por eso relacionarnos con Él, hemos sido creados para eso. Y eso es la oración, 24 horas. Conectar todo lo que vemos, lo que hablamos, lo que oímos, lo que pensamos con Dios. Eso es la oración. La oración es poder recibir ese poder de Dios, el poder de lo alto. Esa oración de 24 horas de la felicidad. Hay que estar 24 horas feliz porque Dios está con nosotros. Y leía un testimonio esta semana, una mujer que fue metida en prisión por predicar el Evangelio. Y le metieron en un cuarto pequeñito 10 personas. Y la condenaron a 25 años. Y estaba en una celda pequeña y 10 personas allí sentadas. Y durante el día dice que les prohibían hablar entre ellos y también dormir. Y de vez en cuando el guardia vigilaba, ¿no? Que no estaban ni durmiendo ni estaban hablando entre ellos. Y un día el guardia, cuando pasó el tiempo, dice que le dijo, mujer, ¿por qué te ríes? Siempre estás riéndote. Y esta señora dijo, yo no me estoy riendo. Pero lo que estaba viendo en ella, y veían todos, era una sonrisa especial, no era que se reía, pero era una creyente que estaba 24 horas orando. Por eso allí, en la prisión, ella realmente era libre, totalmente, porque estaba disfrutando con Dios 24 horas. Y la gente le veía esa cara de felicidad, esa paz que irradiaba, ese gozo que transmitía. Por eso a través de eso los otros 9 convictos que estaban en esa celda con ella recibieron el Evangelio. Y eso es las 24 horas, conectados con Dios, porque somos sus hijos. Ya tenemos el camino abierto a través de la obra perfecta de Jesús el Cristo, y Él está con nosotros a través del Espíritu Santo. Y relacionarnos con Él 24 horas. Y es algo muy cómodo, y ahí recibimos la fuerza, el poder, la felicidad, y veremos cómo realmente las 25 horas en nuestro campo, cómo Dios levanta las obras del reino de Dios, y podremos estar confirmando
las cosas eternas que Dios hace. Por eso es muy importante que estemos disfrutando realmente la oración. Es algo poderoso que Dios nos ha dado para cumplir su mayor deseo, que es la evangelización mundial. A través de la oración de Ana, no solo se pararon esos desastres, porque su pueblo, el pueblo de Israel, como hemos dicho, estaba caído en idolatría y en desastres. Y a través de esa oración Dios empezó a parar esos desastres. ¿Por qué? Porque le dio un evangelista, alguien que iba a transmitir continuamente el evangelio, porque solo el evangelio de Jesús el Cristo ciertamente quebranta el poder de la oscuridad, porque Cristo ya ha vencido a Satanás en la cruz. Por eso, a través de compartir el evangelio, Dios iba a utilizar a Samuel para que dejaran la idolatría. Y es lo que hizo. En 1 Samuel 7, el movimiento en Mizpa, allí aparece cómo hizo esa reunión donde él, como un gran líder lleno del Espíritu Santo, dijo claramente que dejaran la idolatría y que se aferraran solo al pacto de Jesús el Cristo. Le intentaron atacar los filisteos, pero hizo un sacrificio de sangre, es decir, eso representa Jesús el Cristo, poner la fe en el Evangelio. Y Dios le dio gran victoria a los israelitas sobre los filisteos por primera vez en mucho tiempo. Y incluso pudieron recuperar el arca del pacto. Por eso los desastres, a través de la oración que empezó con Ana, esa oración hizo que se pudieran totalmente detener los desastres. Y es la misma respuesta que Dios va a dar a nuestra oración. También a través de esa oración se levantaron las siguientes generaciones. Y es algo tremendo, ¿verdad? El deseo de Dios es que este pacto precioso del Evangelio lo estemos transmitiendo a las siguientes generaciones y más viendo realmente cómo va este mundo. Cada vez más dificultades, cada vez ideologías más contrarias a Dios, la gente cada vez con más problemas. Todo está cambiando muchísimo, la palabra lo advierte claramente, pero es una realidad que ya podemos ver. Por eso, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes, con nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer? No los vamos a meter en una urna, ¿verdad? Eso no es correcto. Pero tenemos la respuesta. La respuesta siempre en la palabra. Y la palabra, como aparece en Deuteronomio 6, del 4 al 9, ahí nos habla claramente que nuestro privilegio y nuestra responsabilidad es estar transmitiendo, grabando el Evangelio. Cuando se levante, cuando se acueste, al salir, al entrar. Hay que grabar en los niños, los jóvenes, que Jesús es el Cristo, para que enraíce, para que llegue a ser su naturaleza, para que puedan experimentar espiritualmente que Dios está con ellos. Si grabamos, cuando tengan que salir al mundo, tendrán victoria, porque ellos ya tendrán esa relación viva con Dios y podrán disfrutar también de la oración 24 horas. Dios los utilizará para que a través de ellos el mundo sea influenciado y no que el mundo esté influenciándole a ellos. Esos son los remanentes, levantarlos a esa cumbre que es el deseo de Dios. Por eso a través de esa oración de Ana, esa oración del pacto, se levantaron las obras para salvar la siguiente generación, la posteridad. Y nació Samuel, que era un líder y que tenía gran habilidad también. Y si oramos, se van a levantar ese tipo de remanentes. Van a tener la fuerza espiritual, van a tener también la cumbre de las habilidades para poder levantar esa cumbre cultural, que a través de ellos se esté cambiando la cultura de la oscuridad por la cultura del Evangelio. Y es lo que ocurrió. Era un nazario, alguien totalmente entregado para el servicio de Dios. Y él era un nazario que dormía junto al arca del pacto, es decir, que tomaba la palabra 24 horas. Era un nazario que oraba 24 horas. Y que ciertamente Dios lo utilizó grandemente para hacer ese movimiento en Mizpa que hemos hablado, donde realmente el pueblo salió de la idolatría. Dejaron de atacarle los filisteos en el tiempo que estuvo Samuel. No atacaron más los filisteos. Y sobre todo Dios utilizó a Samuel para traspasar al pacto
en 1 de Samuel 16:13 a David. Traspasó el pacto para la siguiente generación. Por eso no solo fue Samuel, alcanzó esa bendición a la siguiente generación, a David, que Dios levantó como un gran rey y que preparó todas las cosas con todo su corazón para construir la iglesia, que aunque físicamente no la construyó él, sí que la construyó su hijo Salomón con todos los materiales que su padre había preparado. Por eso, a través de la oración de Ana, no solo se pararon los desastres, también la posteridad, la siguiente generación, fue totalmente salvada. Por eso hay que orar 24 horas, no como una carga, no como algo religioso, sino disfrutando la mayor felicidad. Hay que orar constantemente. Primeramente empezar con un tiempo de poder, un tiempo personal con Dios, de quietud, meditando la palabra cada día, orando, recibiendo la fuerza, orando por el evangelismo, y luego cuando estamos trabajando, estudiando, paseando, hay que tener esa oración 24 horas, constantemente disfrutando porque Dios está con nosotros, y entonces vamos a descubrir el plan de Dios en todas las situaciones, en todos los encuentros. Hay encuentros que Dios nos da, y es para compartir el Evangelio, pero si no tenemos ese estado espiritual, que estamos 24 horas conectados con Dios, pues a veces no lo vemos, ¿verdad? Pero ahí, al abrir los ojos espirituales, a través de restaurar esa oración, vamos a disfrutar cada día cómo Dios está con nosotros, cómo Él nos abre puertas, cómo por su gracia nos utiliza para llevar y dar su palabra que nunca vuelve a Él vacía, sino que siempre cumple el propósito por el cual Dios la envía. Y también, a través de la oración de Ana, no solo los desastres, no solo la siguiente generación, el futuro. Dios pudo realmente dar respuesta en el futuro, y tenemos que orar también. Vemos cómo José, aunque era un esclavo, desde que recibió el pacto antes de ser esclavo, él oró. Y él sabía que Dios lo iba a levantar como gobernador para cumplir la evangelización mundial, las misiones. Por eso, él oró y sabía lo que iba a pasar después de 13 años, que fue ese trayecto que él pasó como esclavo, en prisión, hasta que ya fue llevado delante de Faraón. Y ese mismo día, Dios a través de Faraón lo puso de gobernador, cumplió la palabra perfectamente como siempre, porque la palabra de Dios siempre la cumple. Pero él estuvo orando. Por esos 13 años ciertamente sabía que Dios iba a cumplir su palabra y lo iba a levantar como gobernador. Por eso la oración de Ana también era para salvar el futuro. Jocabed también oró. Oró por lo que iba a pasar 80 años después, que es cuando Moisés fue llamado por Dios allí al monte Horeb. Y Dios ahí fue cuando realmente le dio la misión, y Moisés pudo aferrarse por fin al pacto y pudo entregar su vida para Dios. Por eso la oración de Jocabed sabía lo que iba a pasar en el futuro, era para salvar el futuro. Y nosotros también tenemos que estar orando, porque el deseo de Dios es que lleguemos a esos lugares vacíos de las 237 naciones de la evangelización mundial. El deseo es que estemos realmente dando sanidad a todas las personas enfermas con el Evangelio, que se puedan salvar, que se puedan sanar, porque Cristo es el verdadero sanador, y que estemos traspasando ese Evangelio a las siguientes generaciones, para que se levanten como cumbre espiritual, cumbre de las habilidades, y puedan estar siendo utilizados en esa cumbre cultural. Por eso es muy importante que nos aferremos al pacto de manera concreta, con fe. Una mujer, Ana, oró. Ella empezó orando una oración física incorrecta, pero al centrarnos en Dios, Dios nos sana y empieza a hablarnos y empieza a mostrarnos cuál es su plan absoluto. Ella empezó a entender el plan de Dios, oró con ese plan absoluto de Dios. Y a través de su oración, los desastres de toda su nación fueron quebrantados. A través de su oración, salvó la siguiente generación y hasta el futuro.
Y esa es la misma respuesta que Dios por su gracia nos va a dar. Por eso tenemos que orar. Unos hermanos decían, si uno ora mucho, tiene mucho poder. Si ora poco, tiene poco poder. Si no ora, no tiene poder. Y es verdad. Tenemos que orar 24 horas, orar sin cesar, decía Pablo. Y él no solo lo escribía, sino que lo experimentaba. Porque es la manera de poder disfrutar que Dios vivo está con nosotros, de poder tener la verdadera felicidad, la verdadera paz, el verdadero poder. ¿Para qué? Para ser testigo, para proclamar el Evangelio, para que todas las personas que nos encontremos puedan estar conociendo que Jesús es el Cristo, puedan ser sanadas. Eso es, el poder es para ser testigos. Por eso que puedan estar restaurando esa oración. Ana tomó el pacto y ciertamente Dios le dio gran respuesta. Pero no solo Ana, también Jocabed, la madre de Moisés, también Elías, Abdías, Eliseo, en la época de los sirios. Había también gran desastres en el pueblo de Israel, pero ellos oraron, tomaron el pacto, desafiaron. Dios los utilizó grandemente. En la época del cautiverio de Babilonia, Daniel, Sadrach, Mesac, Abed-Negó, Esther, Mardoqueo, fueron realmente personas que oraron 24 horas, que tomaron el pacto. Dios levantó las mismas obras que con Ana. Dios obró grandemente a través de ellos. Y también, por supuesto, los hermanos de la iglesia primitiva. Ellos no es que fueran muy valientes, todo lo contrario. Eran como nosotros, eran débiles y no tenían un gran respaldo. Pero Dios los llamó, Dios los escogió por su gracia. Y en el monte del Olivar el Señor resucitado los llamó, los concentró 40 días. Y allí les habló que en el futuro iba a venir la destrucción, como así vino. Por eso les habló que necesitaban, que era lo más importante, el poder. Por eso les dijo que tomaran el pacto de Cristo, que oraran y que estuvieran esperando, que no hicieran nada hasta que tuvieran el poder. Y así hicieron en el aposento alto de Marcos, Hechos 1:14. Perseveraban unánimes en oración y ruego. 120 eran y estaban allí, como el Señor les dijo, esperad. Primero hay que orar para recibir el poder, porque si no, es imposible, absolutamente imposible, que vosotros, con vuestra fuerza humana, podáis estar llevando el Evangelio. Es imposible que estéis cambiando la cultura de oscuridad que reinaba en ese tiempo sobre Jerusalén. Por eso ellos, siguiendo la palabra, primero oraron aproximadamente 10 días, y en Hechos 2, del 1 al 4, como el Señor había prometido, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí empezó la iglesia, y ese movimiento del poder y la vida de Cristo a través de ellos, que pudo transformar, como vemos en Hechos 2, del 1 al 47, toda la ciudad de Jerusalén, con el poder del Espíritu Santo. Y para ello, la palabra de hoy es muy importante, que estemos orando. ¿Cuándo? 24 horas. Como una carga, no, como algo religioso en absoluto, disfrutando el tiempo más feliz. Y orar no es solo pedir, alabarle, darle gracias, pedir perdón, interceder por otros hermanos. Y también podemos pedir, ¿verdad? Siempre para que el reino de Dios se establezca, para que se cumpla la voluntad de Dios que es perfecta. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tener ese tiempo cada día para orar por sus vidas, su familia, por sus iglesias y por sus naciones, y para la evangelización mundial. Ciertamente Dios les va a dar las mismas respuestas que pudo experimentar Ana. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan. Bendice cada una de las familias que representamos. Que estés bendiciendo con poder, Señor, cada uno de los países hispanos. Que tu reino se establezca con poder. Bendice a tu iglesia mundial. Que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Gracias porque tú siempre cumples tu pacto.
Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Y les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que estén disfrutando cada día de esa verdadera oración, que es nuestro respirar espiritual, el poder que transforma el mundo. Que oren y puedan, con ese poder, con todas las personas que Dios les haga encontrar, compartirles el Evangelio. Con todas las personas que están en dificultad, compartirles el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. Y aunque hagamos algo pequeño para el Evangelio, Dios va a levantar grandes obras, porque es su mayor deseo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, vamos a tener el mensaje de sanidad. Por eso les pido que puedan orar para que el Señor esté dándonos la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.